¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Es viernes y nos vamos de inmediato con las 5 del día. En el número 5, Egipto, ataque contra cristianos. Al menos 28 personas murieron y unas 23 resultaron heridas cuando atacantes armados abrieron fuego contra un autobús con cristianos coptos en Egipto que se dirigían a un monasterio cerca de la ciudad de Minya. Esto es en el centro del país. Los coptos han sido blanco de violencia en Egipto en varias ocasiones. De acuerdo con un comunicado del Ministerio del Interior, una decena de hombres encapuchados abrió fuego indiscriminadamente con armas automáticas contra el convoy, integrado por 2 autobuses y una furgoneta, y se dio la fuga en 3 vehículos todoterreno. En el número 4, Trump, Rusia en familia. En Washington hay nuevos detalles sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos del año pasado. De CNN indican que una pieza clave de información en la investigación de los correos electrónicos de Hillary Clinton era en realidad información falsa de la inteligencia rusa y que el entonces director del FBI lo sabía, pero que no lo reveló a los miembros del Congreso. Mientras, el FBI pone la mirada en Jared Kushner, el yerno del presidente Trump, dentro de la investigación sobre Rusia. Si es necesario que yo sea candidata para darle mayor cantidad de votos a esta propuesta y que podamos ganar las elecciones, lo soy. En el número 3, Cristina Fernández de Kirchner de regreso. Es necesaria una propuesta para poner límites a las políticas del presidente Macri. Es lo que asegura la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien además dejó abierta la posibilidad de presentarse como candidata a las elecciones legislativas, aunque asegura que nadie puede pensar que está detrás de un cargo de senadora o diputada, sino que se trata de una responsabilidad histórica, por lo que siente la obligación de ponerle límites a este ajuste neoliberal, como lo califica ella, que sigue viviendo en Argentina. Por lo menos eso se va a demorar unos 2 o 3 meses, porque las caletas hay que irlas a buscar al monte, en sitios geográficos bastante intrincados. Por razones lógicas, de sentido común, está claro que el 31 de mayo no puede terminar la dejación de armas. En el número 2, Colombia en jaque, después de que Ceusis Pausias Hernández, alias Jesús Santrich, miembro del secretariado de las FARC, afirmara que el Constitucional hará excremento el acuerdo de paz. El alto comisionado para la paz de Colombia, Sergio Jaramillo, pidió a los medios que no le pongan atención y aseguró que él lo que escucha del secretariado es otra cosa y que no se van a desgastar como gobierno discutiendo con Jesús Santrich porque no vale la pena. Cabe recordar que hace unos días Humberto de la Calle, líder negociador de gobierno, aseguró que el proceso se ponía en jaque por la decisión de la Corte Constitucional de Colombia. En el número 1, Venezuela, responsabilidad militar. Ya son 58 los venezolanos que han muerto desde que inició la ola de protestas en abril y que se han mantenido por 56 días. Este viernes por la madrugada se confirmó la muerte de Manuel Sosa, de 33 años, quien fue herido luego de que la Guardia Nacional Bolivariana irrumpiera en Valle Hondo, en el estado Lara, y reprimiera una manifestación. Según información del alcalde José Barreras Sosa, fue impactado por una bala en la región infraclavicular del tórax. Venezuela es el primer tema de la noche. Vamos a profundizar en los hechos. A partir de este momento le pido que me acompañe utilizando la etiqueta numeral conclumilitares, hashtag conclumilitares, numeral conclumilitares. Sus comentarios con esta etiqueta, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, conclumilitares es la etiqueta. A todos los televidentes venezolanos les recuerdo, como todas las noches, que pueden ver CNN en español las 24 horas del día
en cnnespanol.com/en vivo, cnnespanol.com/en vivo. Es una señal abierta, 24 horas, solamente para Venezuela. Y si me ayuda a difundirlo a través de las redes sociales, se lo voy a agradecer, porque de esa forma rompemos la censura impuesta a esta cadena por el presidente Nicolás Maduro. Otro día en Venezuela, otro día y otra víctima mortal. El Ministerio Público confirma la muerte de Manuel Sosa Aponte, de 33 años. Trabajaba como obrero para Cabudare o en Cabudare, en el estado Lara, y perdió la vida tras recibir un disparo en el cuello mientras se encontraba en una manifestación. Dejó huérfano a un niño de 5 años. Sosa se convierte en la víctima número 58. 58 en 56 días de manifestaciones antigubernamentales. Pero pese a las constantes muertes, la calle sigue activa. El oficialismo se movilizó este viernes bajo la consigna "El diálogo exige paz", en apoyo a la constituyente propuesta por Nicolás Maduro. Mientras la oposición marchó para exigirle a la Fuerza Armada que cumplan con la Constitución. A la oposición se unió un grupo de militares retirados quienes denuncian abusos y atropellos por parte de la Guardia Nacional Bolivariana. Y es que la militarización del orden público se impone en Venezuela como nueva estrategia del gobierno del presidente Maduro para controlar las manifestaciones y disturbios. Algunos habitantes de las ciudades de la periferia de Caracas aseguran sentirse víctimas de tal presencia militar. Es Jorge Luis Pérez Valeri con más información. La población de San Antonio de los Altos, en las afueras de Caracas, vive bajo el temor de que nuevos operativos del orden público irrumpan en las residencias de la comunidad. El pasado 22 de mayo, tras 7 días de disturbios, las fuerzas de seguridad tomaron control de este lugar, efectuando detenciones y realizando allanamientos. Las autoridades del estado Miranda denunciaron eventos como este, en el que un grupo de presuntos policías disparan y desactivan la cámara de seguridad que registró su ingreso a la propiedad privada. Lo ocurrido ese día significó el fin de una semana de trancas de calles y de enfrentamientos con la fuerza pública que paralizó la rutina de esta localidad, aún bajo fuerte vigilancia militar. Una presencia que para muchos significó el ultraje de sus hogares a expensas del mantenimiento del orden público. Miriam Rodríguez asevera que la puerta de su hogar fue derribada por un comando y que sus 2 hijos, uno de condición especial, temieron ser arrestados. Se querían llevar a un hijo mío que él es especial, él es un niño autista, y él cayó en una crisis nerviosa, lo que trajo que bueno, que su madre también entrara en crisis con ellos, y de verdad que me enfrenté y no permití que se llevaran a mis hijos. Pidió que le fuese presentada una orden de allanamiento. La única palabra que oí cuando ellos entraron: ¿por qué no me abrió? ¿O por qué no abre? Y con la misma le dije: mire, porque usted está entrando de forma violenta a mi casa. Le pregunté al final, ¿dónde está tu orden? ¿Dónde está un fiscal del Ministerio Público? Jamás me contestaron absolutamente nada. Quienes representan a algunos de los afectados afirman que las denuncias incluyen daños a la propiedad, robo y agresiones físicas. Tenemos crónicas de detenciones de mujeres. En algunos casos han habido hasta asalto a su integridad física, a su integridad íntima. Hay investigaciones de ello. Hay mujeres que, defendiendo a sus hijos, han sido golpeadas. El gobierno defendió este operativo como un golpe al terrorismo ante la prolongación de los disturbios antigubernamentales en la zona. Nuestra Policía Nacional Bolivariana logró la captura de 16 terroristas. Tenían sitiadas a varias comunidades allá en los Altos Mirandinos. Pero la militarización del orden público, que el Ejecutivo defiende bajo el pretexto de actuar contra grupos desestabilizadores, preocupa a los defensores de derechos humanos. En Venezuela hoy en día cualquier persona puede ser calificada o de traidor a la patria o de terrorista y ser juzgados incluso hasta por la justicia militar. La incursión de la justicia militar en los asuntos civiles también marcó una fractura en la relación del gobierno con la Fiscalía General. Nosotros creemos que es contraria a los mandatos y principios emanados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como lo dije anteriormente, que viola el principio del juez natural. Sin referencias directas a la postura de la Fiscalía, el gobierno del presidente Nicolás Maduro prevé establecer la verdad de los casos de violencia política de este año a través de una comisión de la verdad a la que extendió sus funciones. El gabinete ejecutivo no dejó de fustigar al Ministerio Público, que imputó a 19 efectivos militares y policiales por casos de homicidio, tratos crueles, violación de domicilio, entre otros delitos. Esta espiral de violencia ha generado un clima de impunidad, propiciado al mismo tiempo por el Ministerio Público, que con su inacción no ha garantizado la correcta aplicación
de la justicia. El Ministerio Público pidió a la Fiscalía General Militar información sobre el número de procesos y detenidos por tribunales castrenses en el marco de las protestas, una cifra que extraoficialmente, según el Foro Penal Venezolano, superaría los 348 civiles juzgados bajo la ley marcial de la Fuerza Armada Bolivariana. Para CNN, Jorge Luis Pérez Valeri, Altos Mirandinos, Venezuela. Gracias a Jorge Luis Pérez Valeri por el reporte. El reclamo de la oposición hacia las Fuerzas Armadas venezolanas coincide con las declaraciones este miércoles de la fiscal Luisa Ortega Díaz. En conferencia de prensa, la fiscal no solo denunció la represión por parte de los uniformados, sino que además confirmó que han sido imputados 19 funcionarios policiales y militares por presuntamente incurrir en los delitos de homicidio, trato cruel, inhumano y degradante, uso indebido de arma orgánica, privación ilegítima de libertad y violación de domicilio, entre otros. También expresó su preocupación ya que el Ministerio Público tiene registradas más de 500 personas lesionadas, producto de violaciones a los derechos fundamentales. Las Fuerzas Armadas y la más alta esfera del gobierno han rechazado las declaraciones de la fiscal. Sin embargo, la destitución de Luisa Ortega es un asunto complicado. ¿Por qué? Bueno, porque solo puede darse con el voto de la mayoría de la Asamblea Nacional Venezolana. Sí, esa misma asamblea opositora. Luisa Ortega fue juramentada en el cargo de fiscal general en 2007 con el aval del presidente Hugo Chávez y su cargo no concluye hasta el 2021. Sin embargo, el número 2 del chavismo tiene una idea, ¿no?, para acelerar el proceso. Escuche. Si desde la Fiscalía General de la República promueven la impunidad, ¿qué podemos hacer nosotros con una constituyente? Ya va. 347. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente ordinario. En el ejercicio de dicho poder puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado. 2. Crear un nuevo ordenamiento jurídico. Nosotros debemos aprovechar la Asamblea Nacional Constituyente para voltear para arriba esa fiscalía, esos tribunales donde haya falla con la justicia. Varios expertos consultados por nuestra producción aseguran que las Fuerzas Armadas son el bastión que sostiene el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Agregan que los militares son el inicio del chavismo, pero podrían ser el final. ¿Qué cierto hay de esto? Vamos a hablarlo con mi invitado. Para hablar sobre este tema le doy la bienvenida a Raúl Salazar, es general de división retirado del Ejército y exministro de Defensa de Venezuela. Gracias por estar aquí, señor Salazar. Buenas noches. Buenas noches, Rick. ¿Cómo está? Bien, gracias, muy amable. Dígame usted algo, así como lo definíamos, ¿no? Es el principio del chavismo viene de una base militar, pero es esa misma la que le podría poner fin, no sé si decirle chavismo o madurismo, usted me dirá, pero podría ponerle fin a este gobierno. ¿Correcto? ¿Cree que es esa la fórmula y la única que hay? Bueno, yo creo que esa es una fórmula, pero no es la única fórmula. ¿Verdad? Las Fuerzas Armadas tienen el poder para cualquier gobierno poder eliminarlo, o establecer una dictadura para seguir, ¿verdad?, los lineamientos que es lo que están comandando este tipo de grupo militar. Pero quizás no es la solución porque entraríamos a otro problema más. Yo creo que las Fuerzas Armadas también tienen otra parte institucional que le corresponde de así como el ministro de la Defensa es el que comanda las Fuerzas Armadas, también tiene voz y voto dentro del gabinete. Igualmente tiene la oportunidad de poder hablar con el señor presidente de la República, que rinde cuenta, a fin de que se tomen las medidas correctivas para que el orden constitucional se mantenga y se respeten las normas y las leyes. Hasta este momento, digo, y ese es uno de los mayores reclamos, pero hasta este momento, al parecer eso no ha sido así, al menos desde la oposición lo señalan de esta manera. Ahora estábamos escuchando
todas estas declaraciones y aseveraciones por parte de la fiscal general Luisa Ortega, y parece que la cosa es mucho más grave, ¿no? ¿Qué es lo que pasa desde su perspectiva hacia el interior de las Fuerzas Armadas, que a pesar incluso de que ya la fiscal general está señalando graves violaciones en muchos sentidos, no hay una reacción en este sentido por parte de los mandos? Bueno, yo creo que las Fuerzas Armadas Nacionales deben sentarse a examinar la conducta que están tomando y revisar la Constitución Nacional. Yo creo que esa es la Biblia que todo militar debe seguir con el fin de determinar si el camino que se está siguiendo es el correcto o es el incorrecto. Pero a la vez también el señor ministro de la Defensa tiene la responsabilidad de asesorar al presidente en materia de seguridad. Tiene también la responsabilidad de revisar la Constitución y hacer que se mantenga el respeto a la Constitución nacional. Por eso es que a veces van involucrando a las Fuerzas Armadas en estos procesos revolucionarios a fin de mantenerse en el poder. Porque esa es una garantía que tienen, si teniendo las Fuerzas Armadas de parte del gobierno revolucionario, mantenerse en el poder. Pero ahí uno tiene que ver, ¿verdad?, las estadísticas, que son las que vienen dando cuenta de que si estamos actuando bien o actuando mal. Fíjense, el presidente Chávez ganó con un porcentaje en su segunda elección, que fue al año, cuando se hizo la nueva constitución, aproximadamente con un 65% del porcentaje. Hoy en día el gobierno, de acuerdo a las estadísticas que se establecen, hay una caída, pero bueno, hasta el piso prácticamente, que no llegan a soportar, dicen, entre un 27 a un 26% contra un 78-72% que tiene la oposición, ya que si usted hace un análisis de que cómo está la economía, cómo está el desarrollo nacional, cómo se ha manejado la industria petrolera, cómo se encuentra, ¿verdad?, la ciudadanía desde el punto de vista de la libertad política que debe tener cualquier persona para, como demócratas que somos, de decir lo que siente, lo que parece. Entonces usted empieza a ver de que las estadísticas le dan al gobierno una caída abrupta por no poder mantener una democracia como debe ser. Porque no es decir que son demócratas, hay que demostrar lo que es la democracia. Usted hablaba... Sí, además la democracia es mucho más compleja que solamente unas elecciones. Señor Salazar, lo interrumpo un momento para marcar una pausa, regresar y seguir charlando con usted acerca de este tema tan importante, sobre todo ahora que empieza a cobrar mucha mayor relevancia el comportamiento ya en un plano legal, que es reconocido por la misma fiscal general Luisa Ortega y que ha causado, al parecer, molestia en un sector del oficialismo. Hago una pausa, entonces regreso con el señor Salazar, pero antes pongo a su disposición plataformas digitales, facebook.com/conclusionesCNN, es una de ellas, facebook.com/conclusionesCNN, ahí está en pantalla. Y donde está el dedo pulgar con la mano hacia arriba, la mano con el dedo pulgar hacia arriba, ahí hace clic, se suma y nos da gusto, nos gusta. En tiempo real estoy leyendo sus comentarios en Twitter, @soyfdelrincón, esa es la única cuenta que tengo, @soyfdelrincón. Esa es la única y está verificada. Conclumilitares es la etiqueta, #conclumilitares. Los estoy leyendo, gracias. Regreso con Venezuela. Responsabilidad militar. Se eleva a 58 el número de muertos durante las protestas en el país. Y más adelante, en este conclusiones, Colombia en jaque, escepticismo sobre el acuerdo de paz. Continuamos con Raúl Salazar, general de división, retirado del ejército y exministro de Defensa de Venezuela. General, dígame usted algo. Me imagino que usted lo conoce, el general Vivas, hay una crítica fuerte que hoy se encuentra preso. Hay una crítica fuerte que hacía el general Vivas en su momento. Hablaba de que no era la Fuerza Armada que él conocía, no era una Fuerza Armada venezolana, sino que había una infiltración de inteligencia cubana, o que incluso habrían mandos cubanos dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Qué me dice usted de esto, viniendo obviamente de alguien que estuvo dentro de las filas como el general Vivas? ¿Esto es una realidad, es un mito, o en realidad hay una infiltración de agentes cubanos o de militares cubanos dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Venezuela? Bueno, el general Vivas se encuentra actualmente detenido
que fue capturado en la puerta de su casa y fue llevado al SEBIN y se encuentra bajo arresto y investigaciones del gobierno. Las Fuerzas Armadas tienen como organización y función la defensa nacional. Y el señor ministro de la Defensa es responsable si algunas tropas pueden tenerse como asesores de todos los países, no simplemente que sean cubanos, con el fin desde el punto de vista del manejo de las armas, del equipamiento, de la tecnología, pero a su vez se ha visto con mucha frecuencia de informaciones que dan que el grupo cubano asesoran directamente en las acciones. Yo creo que las Fuerzas Armadas Nacionales tienen la capacidad, el entrenamiento, la formación para dirigir los problemas internos de su país. Está bien que sea desde el punto de vista técnico de un arma que se adquiere en el exterior para que puedan asesorar, pero desde el punto de vista operativo, el señor ministro de la Defensa tendría que ser el único responsable de permitir que algunas acciones de países extranjeros se inmiscuyan dentro de la organización para dirigir o asesorar. Eso le corresponde al ministro de la Defensa, la seriedad que debe existir dentro de las Fuerzas Armadas, porque así tiene que ser. Los reglamentos, la Constitución lo establece. Ahora una operación combinada con otro país podría, que en el exterior o interiormente, pero una operación normalmente se hace como práctica para entrenamiento y capacitación. Pero yo creo que las Fuerzas Armadas están organizadas, equipadas y adiestradas para funcionar independientemente de cualquier país. En la conciencia del señor ministro de la Defensa queda si están dirigiendo algunos cubanos en la nación acciones que tienen que darse cuenta de que la Constitución no lo permite. Y ahora, como exministro de Defensa, general, ¿cómo calificaría la actuación de la Fuerza Armada en este momento? En estos 56 días, perdóneme usted, donde hay 58 muertos, ¿cómo califica usted la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Como exministro de Defensa, ¿qué dice usted de lo que está viendo? Y si estuviera de nueva cuenta como ministro, ¿qué haría? Bueno, yo lo primero que haría es que darme cuenta que las Fuerzas Armadas están asumiendo una responsabilidad que no le corresponde, aunque ellos tienen que garantizar el orden interno dentro del territorio nacional. ¿Pero qué haría? Muy fácilmente. El señor ministro de la Defensa, cuando tiene cuentas personales con el señor presidente de la República, a la vez con la Junta Superior en las reuniones que hace, y en el propio gabinete que tiene voz y voto el señor ministro de la Defensa, daría las correcciones que corresponden para buscar la paz, una solución a este conflicto, porque hablan de una nueva constituyente que es convocada un poco difícil de entender, porque solamente con un sector de un 15 o un 10%, cuando la constituyente tiene que convocarse con el permiso de todos los venezolanos, con su mayoría de votos y abiertamente. Yo creo que el señor ministro de la Defensa debería recomendarle al señor presidente de la República lo que está establecido en las normas y las leyes. Yo creo que sería una garantía de bajar las tensiones y las presiones. La primera es realizar las elecciones de gobernador que están pendientes. A nivel nacional, un CNE independiente que permita determinar la veracidad de la votación de todos los venezolanos y que cada quien escoja al gobernador que desee en el estado que le corresponde votar. La segunda es ya haber llamado para las elecciones de los alcaldes de todos los municipios nacionales, con el fin que independientemente cada quien se lance y con un CNE creíble, adecuado y aceptado por todos los venezolanos, se escogiera, y preparar de una vez el cronograma de las elecciones presidenciales para el 2018. Yo estoy seguro que eso bajaría las tensiones y las presiones en el país y democráticamente se decidiría cuál es el camino verdadero que quiere el pueblo. Puedo decirle que de acuerdo a las encuestas que se están llevando, esto está alrededor de un 72 a favor de la oposición y un 28 a favor del gobierno. Pues mucho por hacer, general, mucho por hacer con todo lo que nos ha planteado. Dudo mucho que así vaya a ser, pero bueno, pues ahí está, lo está diciendo un exministro de Defensa de Venezuela. Tiene el panorama claro. Ahí está en la mesa y yo le agradezco que lo haya hecho aquí con nosotros y lo haya platicado. General, le deseo buenas noches y un excelente fin de semana. Muy amable. Buenas noches, siempre a su orden. Gracias, muy amable.
Marco la pausa, regreso. Tengo un segundo tema esta noche, es Colombia. La pregunta es, ¿en jaque? ¿Es que hay escepticismo? Sí, sobre el acuerdo de paz. Y más adelante, bueno, más adelante ya sabe que es viernes. Algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Y le tengo el aquí lo vio, por si no lo vio. Leyendo todos sus comentarios, como siempre, @soy F del Rincón, en Twitter, @soy F del Rincón. Esa es la cuenta, es la única que tengo. Cualquier otra no es mía. Ya regreso. Y le pido que para este momento del programa me acompañe utilizando la etiqueta ConcluFastTrack. Hashtag ConcluFastTrack, ahí está en pantalla, en un momento aparece la etiqueta. Esta es la etiqueta que vamos a estar utilizando, ConcluFastTrack, para este tema de Colombia. Ahí está en pantalla. @soy F del Rincón es la cuenta en Twitter. Sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta. La polémica sobre el fallo de la Corte Constitucional de Colombia contra dos de los literales que conforman el Fast Track, el aparato legislativo para la implementación de los acuerdos de paz, elevan día a día la tensión entre todos los bandos políticos en el país. Es que unos argumentan que la democracia se fortaleció, otros que el fallo de la Corte dio en todo el corazón del proceso de paz, y otros que, aunque comprometidos con esa paz descrita como estable y duradera, el proceso nunca había estado en un momento tan crítico. Hace tan solo días, la Corte Constitucional, luego de una demanda interpuesta por el senador de oposición Iván Duque, señaló que los literales H y J del artículo 1 del Fast Track eran inconstitucionales. Así se leen dichos parámetros. Mire usted, literal H, dice: los proyectos de ley y de acto legislativo solo podrán tener modificaciones siempre que se ajusten al contenido del acuerdo final y que cuenten con el aval previo del gobierno nacional. Y el literal J lee así: en la comisión y en las plenarias se decidirá sobre la totalidad de cada proyecto con las modificaciones avaladas por el gobierno nacional en una sola votación. A ver, en otras palabras, estas reglas, por simplificarlo, limitaban el poder de modificación del Congreso sobre artículos que no fueran afines al acuerdo de paz, además de necesitar el aval del presidente de la nación, ¿no? También requería que la votación fuese por la totalidad de un bloque de leyes, quitándole el poder al Congreso de debatir o votar sobre artículos individualmente, ¿no? Paso por paso. Ahora, según la Corte Constitucional, estos parámetros violan el principio de separación de poderes, incurriendo en sustitución de la Constitución. Pero aclararon que el fallo sobre los literales H y J de ninguna manera desvirtúan la legalidad o implementación del Fast Track. Escuchen. La Corte consideró que esos dos literales resultaban incompatibles con el principio de separación de poderes en la medida en que establecen unas restricciones y limitaciones a la capacidad deliberativa y decisoria del Congreso de la República que resultan incompatibles con eso, el principio de separación de los poderes. ¿Acabó sustitución de Constitución? ¿Se aplica el juicio? Es en aplicación del juicio de sustitución de Constitución, sí. Bueno, yo diría que abrir espacios de deliberación democrática no puede tenerse como una amenaza o como una resta al proceso de paz. Yo diría que por el contrario es una suma, eso le aporta al proceso de paz porque aporta legitimidad en las decisiones, aporta consenso, aporta ese escenario de buscar ese mayor compromiso de toda la sociedad con el acuerdo. Tras el fallo y las declaraciones del presidente de la Corte Constitucional, las aguas se agitan fuertemente, ¿no? Cada vez más, ya que el 31 de mayo era el plazo límite para, 1, la caudicación del Fast Track, luego de 6 meses, y 2, la dejación de armas de las FARC. Pero, adivine qué, pues ni lo uno ni lo otro. O sea, ni lo de las FARC, ni lo del Fast Track. O sea, por donde lo mire, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hablar de este lado para entenderlo con un invitado. Pero, mire, por el lado del gobierno, por ley, cuando se aprobó este Fast Track, también se aprobó la extensión de este por un periodo adicional de hasta 6 meses. Por lo que hoy, 4 días antes de que se expirara, el presidente de la Nación, Juan Manuel Santos, presentó ante el presidente del Senado y de la Cámara de Representantes la nota formal de prórroga, extendiendo la vigencia del Fast Track
hasta el 30 de noviembre de este año. Y por el otro lado, por el lado de las FARC, tampoco alcanzó el tiempo. Así de sencillo. Como dicen ellos, es de lógica que no se hubiese podido terminar la dejación de armas por cuestiones de logística. Escuche. Yo calculo también al 1% que por lo menos eso se va a demorar unos 2 o 3 meses, porque las caletas hay que irlas a buscar al monte, en sitios geográficos bastante intrincados, y eso no se hace en un par de días, eso requiere una logística inmensa. Entonces, por razones lógicas, de sentido común, está claro que el 31 de mayo no puede terminar la dejación de armas. A todos estos problemitas causados por el fallo de la Corte Constitucional y por la logística de las FARC han surgido numerosas sugerencias de cómo solucionar la situación. Entre estas, una carta firmada por exmagistrados colombianos a Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno, en la que se le propone promover un referendo que defina la validez y legitimidad jurídica y democrática del fast track. Vamos a hablarlo precisamente con uno de los firmantes de esta carta que tengo aquí en mi poder. Le doy la bienvenida al abogado y político colombiano Jaime Castro, exalcalde de Bogotá. Nos acompaña precisamente desde esa ciudad. Exalcalde, buenas noches, ¿cómo está? Bien, afortunadamente. Quiero empezar diciendo que ustedes han resumido muy bien la situación jurídico, política e institucional que se está viviendo en el país y que, como señalaron, agita las aguas cada día más a medida que se van conociendo las consecuencias prácticas de lo que el gobierno firmó con las FARC en La Habana. En este caso, se trata de temas que ponen en juego valores de nuestra institucionalidad democrática, porque se trata nada más y nada menos que de las competencias del Congreso, las atribuciones del Congreso para deliberar y decidir, y también las atribuciones de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional. Y, alcalde, dígame algo, ¿usted está de acuerdo con aquellos que califican o dicen que el acuerdo se tambalea, que el acuerdo se podría caer por esta decisión de la Corte Constitucional? ¿Usted está de acuerdo? No, en absoluto. Los partidarios del acuerdo, en sus términos actuales, encabezados por el jefe negociador del gobierno, el doctor Humberto de la Calle, han venido armando una tempestad en un vaso de agua, porque el fallo no dice en parte alguna que no se deban estudiar los acuerdos, que no se deban refrendar por el Congreso si el Congreso los considera válidos, que no se deben validar por la Corte Constitucional si igualmente la Corte los encuentra conformes a nuestro ordenamiento jurídico anterior en su parte superior. El fallo solo se refiere a una parte mecánica, si se quiere, del trabajo parlamentario. Presentar o no propuestas, que eso hace parte de la deliberación parlamentaria. Decidir si se aprueba la totalidad de un proyecto o apenas parte de ese proyecto hace parte igualmente de la capacidad decisoria de cualquier Congreso. Yo lo que creo es que las FARC y quienes piensan como ellas han encontrado en la sentencia de la Corte el pretexto para justificar sus demoras o sus incumplimientos sobre temas claves a los que estaban comprometidas. Por ejemplo, la liberación de los menores que reclutaron ilegalmente. Por ejemplo, entregar una relación de los bienes que poseen y con los cuales se debe reparar a las víctimas. Por ejemplo, cumpliéndose 180 días, ahora, el próximo 30 de mayo, desocupar las llamadas zonas veredales de concentración, que dijeron en los acuerdos
ahí estarían transitoriamente los efectivos de las FARC, pero ya están pidiendo que eso tenga carácter permanente, que se conviertan en municipios. El tema de la dejación de armas tampoco se ha cumplido. El ejército acaba de encontrar que hay unas llamadas caletas, unas perforaciones subterráneas donde guardan armas de muy alta capacidad militar que nadie sabía que existía. Y ojo, son 904 caletas. Las FARC ya reconocieron que sí, que ese es el número, pero que todavía no saben exactamente cuáles son los sitios en los cuales están, que lo van a verificar con sus efectivos. En fin, hay un montón de incumplimientos, de desplazamientos en el tiempo de sus obligaciones. Y ahora dicen, no, es que como hay una sentencia de la Corte que crea problemas, que crea dificultades a la implementación o desarrollo normativo del acuerdo, pues entonces se justifica que nosotros no estemos cumpliendo. Ahora, es muy importante entender también, qué tan fuerte se proyecta por parte de las FARC. No puedo usar la palabra que se mencionó, pero es equivalente a excremento. Hablaban de que, el legislativo iba a tener ahora la oportunidad de hacer excremento el acuerdo. Así lo perciben, al menos desde un lado de las FARC. ¿Qué opinión le merece este comentario por parte de las FARC? Porque al final de cuentas se está fijando una postura en la que dan por fracasado algo que está en proceso, ¿no? En absoluto. Mire, partes muy importantes de ese acuerdo ya fueron aprobadas por el Congreso. Por ejemplo, la creación de la llamada Jurisdicción Especial de Paz, que es un sistema de justicia transicional que ellos lo reconocen por primera vez en el mundo. Se negocia y se lleva al ordenamiento jurídico del país. Eso no había ocurrido porque ningún otro estado en el mundo lo había aceptado, de crear un aparato judicial paralelo al aparato judicial ordinario que organiza la Constitución, para que juzgue, investigue y juzgue nada menos que a soldados y policías. Cuando digo soldados y policías, pues sí, son soldados y policías, pero también todas las graduaciones, hasta generales o almirantes, para que juzgue a empresarios particulares, privados, en fin, para que juzgue a lo que fue el poder civil político del Estado colombiano. Eso en ninguna parte se había aceptado. Sin embargo, ya el Congreso de la República lo aprobó. El Congreso de la República también aprobó ya otro tema bien importante para ellos, que las FARC puedan crear un partido político que no reúne los requisitos de los demás partidos y que va a tener una serie de ventajas y gabelas que no tiene ningún otro partido en Colombia, de carácter económico o de acceso a los medios de comunicación. Sí, es cierto, entiendo todo lo que me está diciendo, planteamientos complicados. Lo voy a molestar, si me permite, alcalde, próximamente, tal vez la semana que entra, pero por lo pronto agradecerle su tiempo y dejarle descansar este fin de semana, que la pase muy bien. Soy yo quien debe agradecerles a ustedes e igualmente buen fin de semana. Qué amable, muchas gracias. Era el abogado y político colombiano Jaime Castro. Hago una pausa, regreso, es viernes, algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Y le tengo el aquí lo vio, por si no lo vio. El lunes de esta semana una tragedia enlutaba a la comunidad internacional. Al finalizar un concierto de Ariana Grande en el Manchester Arena se escuchaba una detonación. Todo era un caos, padres desesperados buscaban a sus hijos e hijas a la salida del concierto y ahí precisamente en la mezanina es donde Salman Abedi perpetró el ataque suicida que se cobró la vida de 22 inocentes y dejó decenas de heridos. De nuevo un ataque terrorista en Europa y de nuevo ISIS se adjudicaba el atroz hecho. Conclusiones le dio cobertura especial a esta trágica noticia. Aquí lo vio. Cada uno de estos terroristas que hacen explosivos o fabrican explosivos tienen una manera, un método de hacerlo. O sea que dejan prácticamente una firma, una seña
de que son ellos los que están haciendo o manufacturando este explosivo? El explosivo que se utilizó está diseñado para causar una gran cantidad de daños o afectaciones, como lo fueron las bombas en Boston, te recordarás de eso. Son explosivos que están diseñados para multitudes y no más bien para infraestructuras. Ahora bien, yo pienso que aquí un análisis que debiéramos hacer importante es decir que no hay una seguridad absoluta ni perfecta en cualquier parte. Como decía Marco, perfectamente anotado, ellos escogen el lugar y el momento en donde pueden causar la mayor conmoción y donde pueden causar el mayor impacto mediático para la difusión de sus fines. Son mujeres, son niñas, jóvenes, que son normalmente en países con islamismo radical, son niñas que no pueden ir al colegio, que no permiten salir a los conciertos y bailar. Entonces es realmente castigar a nuestra cultura occidental, por un lado, y por otro lado, sembrar terror que puede ser en cualquier momento, en tu momento de gran alegría, cuando menos te lo esperas. Quieren crear ese temor. Conceder eso a ellos es conceder a la victoria. Entonces, es un esfuerzo colectivo. Autoridades, ciudadanos, políticos, prensa también. Es parte de un esfuerzo colectivo enfrentar esta amenaza que va a durar muchos años. En Venezuela, además, cambiando el tema, las manifestaciones pacíficas en las calles, que ya llegan a 56 días ininterrumpidos, de las vidas que se pierden también, 58, y tal vez como consecuencia de estos hechos, ya hay voces que se oponen abiertamente a la constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro, incluso en familias en las que uno de sus miembros es parte del primer círculo del oficialismo, ¿sí? Estoy hablando de Vladimir Villegas, periodista y constituyente de la Constitución de 1999, la actual Constitución. Por supuesto, hermano de Ernesto Villegas, ministro de Comunicación e Información. Vladimir, en contracorriente, habló conmigo sobre su negativa a la constituyente. Aquí lo veo. Cuando yo acepté formar parte de la constituyente del año 99, juré defender esta constitución. Participé en un proceso muy amplio de consulta a toda la ciudadanía, buena parte de la ciudadanía, y además de eso tuvimos largos debates sobre distintos temas, entre ellos el de derechos humanos, y yo fui vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Constituyente, la presidía Terry Williams. Yo fui vicepresidente de esa comisión. Yo asumí un compromiso con los venezolanos al estar en la Constituyente, y ese compromiso yo tengo que honrarlo. Es un compromiso incluso que está por encima de mi condición de periodista, es un compromiso como venezolano. Por lo tanto, pues, yo no tendría en una situación de normalidad en un país normal, no tendría por qué haber consecuencias de que uno sea precisamente coherente en defensa de lo que es el proyecto de país que nos dimos los venezolanos en el año 99. Eso no debería ser ningún delito ni ningún pecado. Ahora, no soy yo el que está a contracorriente. Creo que el que está a contracorriente de un sentimiento en el país es el gobierno frente a esta Carta Magna que todos los venezolanos la hemos aceptado, de uno y otro sector. Hablando de esas voces que vienen de diferentes frentes, el magistrado Danilo Mojica sorprendió a propios y extraños cuando a través de un video y una carta también se opuso a la constituyente, aún corriendo el riesgo de enfrentar consecuencias. Con él hablé, aquí lo vio. No hay que ser un erudito para entender pues que la soberanía reside en el pueblo, quien se ejerce mediante el sufragio. El constituyente primitivo es el pueblo venezolano, y sin lugar a duda no se puede hacer una constituyente si no se le pide su opinión. Y desde luego eso es conforme lo prevé la Constitución a través de un referendo consultivo. A raíz de mis declaraciones justamente fueron para sostener también lo que ha sostenido la guardián de la legalidad en Venezuela, la fiscal general de la República, doctora Luisa Ortega Díaz. Ella manifestó pues que el constituyente del año 99, justamente esa constitución cuyo ideólogo fue el presidente Chávez, se hizo esa constitución del 99 a través de, primero, una consulta, de un referéndum consultivo, y posteriormente se ratificó esa constitución a través de un referéndum constitucional. Esta es la forma más correcta de hacerlo en una democracia. Luisa Ortega Díaz tiene confundida a Venezuela. La poderosa fiscal general confesa, militante chavista, ha emitido en los últimos meses varias críticas al gobierno de Maduro. Eso le ha valido ser tildada de traidora y persona que da pena ajena por varios miembros del oficialismo, pero
en la oposición algunos tampoco terminan de creer en su gradual cambio de postura. Entonces la pregunta, ¿creer o no creer? De eso hablé con la exmagistrada Blanca Rosa Mármol. Aquí lo vio. En primer lugar, yo creo que vale la pena destacar que cómo será la situación que vivimos en Venezuela, que el hecho de que la fiscal cumpla con su función, o lo intente al menos, es un motivo de escándalo aquí adentro y de asombro. Eso demuestra lo que estamos viviendo, porque en realidad lo que ella está haciendo es lo normal, es lo que debería haber hecho durante todos estos 10 años que ha estado en la Fiscalía. Ahora bien, yo creo que esto es coherente con una última actitud de ella. Como los últimos 2 años, ella estuvo, en mi opinión, como a la sordina. Y para ponerlo en unas palabras que oí por allí que me parecieron muy acertadas, ella venía como caminando por el hombrillo del proceso, como lo llaman aquí, a su presunta revolución. Yo no sé si eso obedecerá a un cambio de opinión, a una reflexión, a un acto de contrición imperfecto, como digo yo, por temor a Dios, no por amor a Dios, o si será también pensando en que el tiempo se les está acabando, porque es indudable que este régimen está terminando. Y nos vamos de Venezuela a México porque allá el gobierno mexicano, después de un video de una presunta ejecución extrajudicial cometida por un soldado del ejército en Palmarito, Puebla, hizo declaraciones que no dejó satisfecho a muchos. Ese es el caso precisamente de Amnistía Internacional México, que se puso a investigar antes que el mismo gobierno mexicano. Escuche usted. Es la respuesta común del gobierno mexicano. Primero se intenta negar los hechos, si no se logra negar los hechos se dice que se va a abrir una investigación. Si hay suficiente presión empiezan de hecho a hacer alguna investigación que en general no suele llegar a una acusación. Y si llega a haber más presión internacional puede haber una acusación y entonces dirán que se trataba de algunos elementos que actuaron mal por alguna razón y que serán llevados ante la justicia, lo cual en general no sucede. Tenemos varios casos de este tipo en el país, por ejemplo, las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya, que siguieron más o menos el mismo esquema. Primero negar los hechos, después decir que se iba a abrir una investigación, después iniciar algunas acciones, pero al final no se ha logrado abatir la impunidad en ese caso y parecería ser que están usando exactamente el mismo guión para Palmarito. Conclusiones es patrocinado por... Soy Fernando del Rincón, que pase un excelente fin de semana. Como siempre le digo, si no lo vio en Conclusiones, no lo vio. Yo lo veo el lunes. Y bueno, viernes, algunos sobrevivimos la semana. Pásenlo lo mejor que pueda.